¿Qué tal? Hola, bienvenidos todos, bienvenidas todas. En el video que estamos por comenzar estaremos explicando qué es un argumento y cuáles son los tipos de argumento. Entonces, en los siguientes minutos, el propósito del video, el objetivo que vamos a intentar cumplir, es identificar de forma esencial qué es un argumento. Además, buscaremos conocer solamente 5 tipos de argumentos. Y también al final de la presentación trataremos de ver y hacer un ejemplo para ver cómo se utiliza en un texto algunos tipos de argumentos. Entonces comenzamos. Bueno, para comenzar, pues lo más indicado sería explicar qué es un argumento. La argumentación consiste, en pocas palabras, en defender una opinión o el momento en que estamos intentando defender una idea. Para defender esa idea, ¿verdad? Se tiene que aportar razones que la justifiquen y eso se conoce también como argumentos. La intención es convencer al destinatario de su validez. Y entonces los argumentos buscarán justificar por qué pensamos a favor, por ejemplo, de algún tema, o por qué estamos en contra de alguna idea, o por qué estamos en contra de la opinión de alguna persona. Entonces la argumentación, dicho de manera sencilla, busca defender, ¿no?, y aportar razones que justifiquen nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a ver algunos tipos. Bueno, entre los tipos de argumentos que vamos a ver, de acuerdo a su contenido, pues tenemos, por ejemplo, el primero que aquí estamos proyectando, que sería el tipo de argumento conocido como el de autoridad. El argumento de autoridad es cuando se acude a un experto o persona reconocida para apoyar la opinión que estamos nosotros teniendo sobre algún tema. Nuestro argumento entonces estará respaldado por el reconocimiento de algunos expertos, y así se acude entonces a alguna persona, a algún experto, y justificamos nuestra forma de pensar y así defendemos nuestras ideas o nuestra opinión. Y entonces aquí se acude a la autoridad. Aquí regularmente lo que se hace es hacer alguna cita, por ejemplo, de alguna persona, algún personaje célebre o alguna persona experta en el tema que estamos nosotros abordando. También podríamos hablar de otro tipo de argumento que sería el de cantidad. Consiste en lo que la mayoría piensa o hace y entonces en ocasiones funciona como un argumento. Y así entonces muchas personas podrían respaldar o justificar su forma de pensar a través del tipo de argumento de cantidad. Y así se tiene claro que es lo que la mayoría piensa o hace, ¿verdad? En muchas ocasiones nos puede dar validez este tipo de argumento. Se le conoce como el de cantidad. Más adelante podemos hablar de otro tipo de argumento que es el de experiencia personal, que consiste en lo que hemos visto o lo que hemos vivido de manera personal y también puede funcionar como un argumento. Y entonces de repente cuando tenemos la opción de poder defender o justificar con argumentos nuestra forma de hacer las cosas o nuestra forma de pensar, pues se podría también utilizar la experiencia personal. Y así entonces, pues tener cuidado. Yo aquí lo que diría es que no se podría abusar mucho de este tipo de argumento por la cuestión de que es la visión solo de quien lo está planteando, ¿no? Cuando hablamos de la experiencia. El siguiente argumento se le conoce como el argumento de utilidad. Aquí es cuando se valora lo útil, cuando estamos pensando qué tan necesaria es esa forma de ver las cosas y qué tan eficaz, y se hace una comparación frente a lo inútil ante lo ineficaz o lo que puede resultar peligroso. Este argumento de utilidad entonces es tener la forma de plantear qué tan útil es pensar de cierta manera o qué tan útil o ineficaz o peligroso puede resultar hacer ciertas situaciones o hacer cosas, ¿no? Entonces el argumento de utilidad es el que también se conoce por la cuestión de tener este valor de qué tan útil es tener esa forma de pensar y qué tan peligroso o inútil puede resultar.
Y último, pues estaríamos hablando del número 5, que es el conocido como existencial, donde se prefiere lo tangible, se prefiere lo real, se prefiere lo verdadero o posible, y se va a enfrentar ante lo inexistente, lo falso o tal vez lo imposible. Y entonces el existencial se basa más que nada en cuestiones que tienen que ser comprobadas o tangibles. El pensamiento científico seguramente estará basado mucho en esa cuestión de la comprobación, ¿no? De que sea real, de que sea verdadero y que se pueda llevar a cabo. Los argumentos existenciales entonces también pueden ser una forma de defender nuestra forma de pensar o las cosas que hacemos. La lista es bastante larga, hay autores que te plantean la existencia de incluso 20, 25 diferentes tipos de argumentos. Yo solamente elegí, no. Y bueno, vamos a ver algún ejemplo. Aquí tengo yo un texto que extraje de una página de internet, donde pues aquí podríamos ver con esta cuestión de subrayar pues algunos argumentos de autoridad, de cantidad o de experiencia personal. El texto que estamos viendo habla sobre el deporte y leo directamente lo subrayado con color gris. Dice: tal y como sentencia el conocido escritor y periodista deportivo Hale al afirmar: el deporte no construye el carácter, lo revela. Y aquí entonces explicamos o estamos intentando argumentar las ventajas que podría ser la cuestión de practicar algún deporte. Avanzo un poco más y ahora leo directamente lo sombreado en color turquesa. Todo el mundo reconocerá que vivimos en una sociedad globalizada y competitiva, y el deporte no hace más que corroborar dicha competitividad. Y entonces aquí el argumento es de calidad. Y así entonces podríamos avanzar y vemos subrayado con color café el argumento que refiere a la experiencia personal. Y aquí entonces fíjese usted cómo redacta la persona que escribió este texto. Dice: en mi caso, podemos decir que desde que practiqué la natación con regularidad ha mejorado muchísimo mis problemas de la espalda. Y entonces la experiencia personal aparece como una forma de argumentar, en este caso, las ventajas que pueden resultar la práctica de algún deporte. Y bueno, con esto terminaríamos este video. Tengo aquí ya en pantalla la referencia de donde saqué la mayor parte de la información que aquí se planteó. Agradecemos muchísimo su atención y nos estamos viendo en los siguientes videos. Muchas gracias por su atención.